su nombre. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Hace un mes, hoy estamos a qué día? Hoy es 10, 11. Un mes, 2 días. Tuve que ir de emergencia al hospital en Moreno Valley y fui intervenido a las 5 de la mañana y hemos estado pasando un mes de convalecencia y son las primeras predicaciones después de esta convalecencia. Cuando se me llamó para compartir esta noche la palabra, Dios colocó una palabra en mi corazón que hace unos 45 años atrás se convirtió en el primer sermón que prediqué en una cancha de básquetbol. Si no estoy mal, fue en el barrio Gaitán o Galán. Y desde allí, desde aquella época, Dios me ha permitido compartir su palabra. Amén. Y ese primer mensaje, que lo puede predicar cualquier niño, es el que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. No es un mensaje cualquiera. Nuestro hermano estaba siguiendo atentamente la conferencia de nuestro hermano Gutini, y el Espíritu de Dios ha venido hablando acerca de el encargo que la iglesia tiene, el querigma, ¿está bien? Que es la proclamación de un mensaje que no debe cambiar. Mensaje que no debe cambiar, es el mismo como es Jesucristo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo mensaje que el ángel que Juan vio en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel volaba y el ángel llevaba y proclamaba, dice que él tenía el evangelio eterno. Interesante, ¿no? El evangelio no es de ayer, el evangelio no es de antier, el evangelio no es de los gringos, el evangelio no es de los ingleses. El evangelio, él es de Dios. Y como Dios es eterno, el mensaje también es eterno. Es el mismo. Nosotros estamos asistiendo a una era, a una parte de la historia de la raza humana donde el pecado se ha multiplicado de tal manera. La corrupción ha llegado a la máxima expresión y los hombres sin ningún descaro, decimos en español, sin ponerse los hombres colorados, sin ponerse los hombres rojos, la gente está pecando de tal manera que pareciera que no conocen ni la expresión pecado, ni las consecuencias del pecado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Juan dice, yo vi volar el ángel con el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, todo pueblo, toda tribu y toda lengua. Y el ángel decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje que la iglesia tiene. Este es el querigma que nosotros tenemos que proclamar. Y no podemos ser inferiores. No podemos acobardarnos en este tiempo. No podemos achantarnos, decimos en español. No podemos esconderlo. No podemos envolver el mensaje en un confite o en un dulce o con qué sé yo, algo para que la gente lo trate de tragar. La invitación es la misma. Juan capítulo 3, versículo 16.
Vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo sé que usted lo sabe de memoria. Pero Juan 3, 16 no se queda ahí, sino que camina unos versos más adelante. Y nosotros vamos a tratar de caminar sobre ellos. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera, no hay cómo dimensionar esa manera. No hay forma de expresar. No, las palabras no alcanzan. Nosotros de pronto nos acostumbramos a celebrar mensualmente la Cena del Señor. Para algunos es algo, es una costumbre. No, ya nos acostumbramos. No. El estar hoy frente a la mesa, estamos nosotros frente a esta expresión de tal manera. Fue tan grande el amor de Dios para con el mundo. Fue tan grande el amor de Dios para con la raza humana. Dice que dio a su Hijo unigénito. Yo sé que este mensaje, quizás alguien diga, pastor, eso es para predicarlo allá en la calle. La iglesia del siglo XXI necesita de nuevo escuchar el mensaje o el querigma, la proclamación de este evangelio, porque no podemos vivir en dos aguas. No podemos de pronto tratar de jugar a la religión. No podemos. Necesitamos enseriarnos con Dios. Necesitamos afirmar nuestros pasos en este caminar. Nosotros no estamos jugando a la religión. Algunas personas pueden aprender formas, pueden aprender métodos, y estamos en el tiempo de los métodos. Cualquiera los aprende. Cualquiera, hermano Willy, aprende métodos. Cualquiera aprende formas para vivir un concepto religioso emitido por cualquiera. Hace 3 años llegamos a la ciudad de Moreno Valley. Después de una gran lucha para aquella congregación, de una gran batalla, la gente no tiene la culpa. Y yo los excuso a ellos porque no tienen la culpa. Pero se encuentra uno con conceptos en las personas metidas dentro de un salón donde se canta, donde se aplaude, donde se danza, donde se hacen shows, dramas y otras cosas. Se encuentra uno con personas llamadas supuestamente creyentes que cuando escuchan un tema que ataca el movimiento LGTB y cuando ataca la posición abortiva de este Estado, entonces se molestan con el predicador y dicen, no, esta no es la iglesia que yo quiero. Yo quiero una iglesia que no ofenda al homosexual. Nosotros no ofendemos al homosexual. Tenemos un mensaje de esperanza para el homosexual. En Corintios la palabra, el apóstol Pablo fue tan claro para ellos y les dice el apóstol Pablo, esto erais algunos de vosotros. Ustedes se echaron con varones, ustedes fueron esto, fueron lo otro, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido purificados, ya habéis sido santificados. Ante el auge del movimiento homosexual en el siglo XXI, nosotros aquí en California tenemos que levantar la voz para gritar en cualquier plaza, sin temor a que nos condene, sin temor a que nos lleven a una corte, decirle a los hombres que han determinado seguir ofendiendo a Dios de esta manera, que en Cristo hay esperanza. De tal manera amó Dios al mundo
Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta en esta noche, hermano, usted que bate palmas, usted que de pronto grita aleluya y gloria a Dios, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Qué interesante que nosotros aprendimos a lo largo de nuestra vida religiosa. Aprendimos que pecado era adulterio, que pecado era fornicación, que pecado era homosexualismo, que pecado era robo. Aprendimos que pecado era, ¿cómo es que dicen ustedes? Nosotros decimos borrachera, alcoholismo, bebedor de cachaza, ¿no? De cachaza. Y miramos como pecador al bebedor de cachaza, miramos como pecador al bebedor de ron, miramos como pecador al adúltero, al fornicario. ¿Y ese fue realmente el pecado en el huerto del Edén? ¿Fue ese el pecado en el huerto del Edén? ¿Ya se preguntó usted? ¿Cuál fue el pecado? ¿Sería que Eva adulteró? Sí, pastor, parece que Eva le dio la manzana a Adán y Adán se comió la manzana. Y todavía algunos creen la tontería esa de que fue la relación sexual entre Adán y Eva la que fue pecaminosa. No, ellos estaban autorizados por Dios para tener intimidad sexual. ¿Cuál fue el primer pecado en el huerto del Edén? Uno solo. Y por ese pecado pasó la muerte a toda la raza humana. ¿Sabe cuál fue? Eva no le creyó a Dios. Eva no le creyó a Dios. Eva escuchó la voz de Dios. Yo no voy a preguntar cuántos aquí de los que están en esta hora les ha quedado tiempo para esta semana por lo menos leer la Biblia que nos transmite la voz de Dios. No me lo diga. No levante la mano. Quédese quieto. ¿Le estamos creyendo nosotros a Dios? ¿Le creemos realmente a Dios? ¿Ya se preguntó usted eso? Pastor, no tengo tiempo. Si el hermano Will me ofreciera $25 la hora para leer la Biblia, yo lo haría. Pero ¿cómo me va a pedir leer la Biblia a mí en Estados Unidos cuando yo tengo un part-time, 2 part-time, 3 part-time? Me estoy partiendo el lomo, la espalda. No tengo tiempo, pastor. Esa es una muestra de que usted y yo no le creemos a Dios. Estamos preparados para tomar la Santa Cena. No hemos adulterado, no hemos fornicado, no hemos robado, no hemos mentido, no hemos hecho las cosas que consideramos, pero no estamos considerando su palabra. Él le decía jocosamente al hermano Pedro, no sé si le alcanzó a escuchar mientras estábamos comiendo. A nosotros los pastores nos pagan para que oremos y leamos la Biblia. Ya la leímos esta semana. No tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo, pastor. Estados Unidos nos está consumiendo. Y algunos dicen, pastor, yo estoy en el primer país del mundo. Tenga cuidado. Acuérdese que por allá Esther tuvo que su tío decirle, ¿sabe qué? No pienses que ahora que tú estás allá en palacio vas a escapar de lo que viene. Los chinos están que se meten. Ya nos mandaron 3 globos ahí y pasaron de lado a lado, atravesaron el país. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso?
Hay movimientos, usted no lo sabe, pero están habiendo movimientos de militares en ciertos lugares porque se están dirigiendo al sitio de conflicto. Hoy con una bomba, hoy con un misil, pastor, ¿nos va a meter miedo? No, el propósito no es meter miedo en esta noche. El propósito en esta noche es para que nosotros reflexionemos. Yo estoy saliendo esta semana, ya ustedes escucharon, el pastor David está llegando, yo estoy siendo movido para la Florida de nuevo. Después de 7 años estoy regresando a mi tierra, ¿verdad? Sin dientes, sin apéndice, ¿verdad? Voy a irme rápido antes de que me quiten la nariz aquí. Dijo una hermana, y si acaso lo digo para que cuando me denuncie en estas próximas semanas, lo único que no me gusta del pastor Omar es que yo estoy bien concentrado en el mensaje cuando él tiene que soltar un chiste y meterse con su nariz. Y me va a denunciar con usted, Willy, ahora que yo me vaya. Ya usted sabe para qué, ¿no? Si se lo dice, ya el pastor Omar me lo dijo. Mi amado hermano, necesitamos revisar nuestra creencia en Dios. ¿Creemos nosotros en Dios? ¿Realmente estamos creyéndole a Dios al punto de que nuestras Biblias están siendo ojeadas todos los días? Nuestras Biblias están siendo marcadas porque nos llama la atención. Si usted mira, esta es una de mis Biblias nuevas, las otras que ya están en las cacas, casi todas están marcadas de Génesis a Apocalipsis, porque este libro sagrado es para leerlo, porque contiene la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios te hable, no espere a hacer un curso de yoga y a concentrarse. Háblame, Señor. No haga un curso de yoga. Abra su Biblia, abra la palabra de Dios para que Dios te hable. Necesitamos oír la voz de Dios hoy y obedecer a su palabra. El problema de Eva escuchó la voz de Dios y Eva no le creyó a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me llamó poderosamente la atención y quiero, porque estamos en la cena del Señor, y yo quiero ir a comerme unos tacos de cabeza y otro antes de irme. Te lo recomiendo, tacos de cabeza. Versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo. Note la expresión, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lástima que no está el abogado, el pastor David Moreno, que él es abogado. Yo quería su concepto jurídico en esta tarde, pero quizás no necesitemos de su concepto. En estos días estaba la expectativa, la noticia hispana en la Florida, un artista mexicano cometió un descuido en su vida y un hombre vino en una calle de Miami para tratar de golpear su carro, su vehículo, y él se bajó furioso, ¿verdad? Como buen mexicano. Aquí tengo 2, 3, puro machumén el hombre, ¿verdad? Y el tipo se baja y enfurecido mete un golpe a aquel hombre que estaba ya mayor. Cayó de fruces en el piso este hombre y murió. Y estaba toda la televisión hispana pendiente del juicio de este hombre.
Y él esperaba, su abogado había metido unos argumentos, había establecido unos argumentos para tratar de sacarle. Pero la cara de aquel hombre cuando el jurado determina que este artista de televisión era culpable y que debía pagar 15 años, fue su sentencia, fue su condena en la cárcel. Se entristeció muchísimo porque está en una edad interesante de su carrera. Y él, lógicamente, me imagino el mundo se le vino encima. Y ahora se acaba mi carrera, se acaba la fuente de mi ganancia, con que en la cárcel no voy a poderme dar la vida que me estaba dando afuera. Todo se me echa a pique, todo se me dañó la vida. Otro hombre que fue sentenciado por tener una isla donde llevaba niñas y violaban las niñas, y entre otros magnates aquí en Norteamérica se reunían para estas fechorías. Cuando fue capturado, al saber, bueno, no se sabe si lo mataron, lo cierto es que en la cárcel de Nueva York, este hombre después, a punto de recibir sentencia de condenación, si fue él, fue el desespero, si fueron los otros, también estaban desesperados para quitarle la vida, para que no los acusaran. Lo cierto, lo que yo quiero resaltar aquí, no es el delito o la sentencia, sino, o más bien, es resaltar cuán grave es el hecho de saberse que uno está o va a ser condenado por un delito y que no hay escapatoria. Este pasaje, cuando yo miro este pasaje, el Señor Jesucristo, ¿quién es el que está hablando en este pasaje? El Señor Jesucristo dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es, diga conmigo, no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. He acostumbrado en el ministerio en algunas ocasiones a visitar las cárceles. En Miami visité una cárcel y atendí a un preso en especial. Y el preso me dijo: pastor, ore por mí que mañana yo salgo. Mi abogado me garantizó que salgo. Me dijo: pastor, si la próxima semana yo no estoy, quiere decir que a mí me han condenado. Volví la próxima semana y el preso no estaba. La razón que me dejó es: díganle al pastor que he sido condenado a 30 años de cárcel. 30 nomás. La condena que habla Juan 3, 17 y 18 no son 30 años de cárcel. Es una condena que trasciende y va por una eternidad. Para poder comprender el de tal manera de Juan 3:16, necesitamos nosotros, porque pareciera que no lo sabemos, pareciera que nosotros lo ignoramos, pareciera que quizás el primer día que nos evangelizaron como que nos dijeron que íbamos a ir al infierno, y entonces levantamos una mano y comenzamos a asistir a una iglesia, pero después se nos olvidó la realidad, lo duro, lo terrible, lo difícil que es la realidad del futuro de la raza humana si persiste vivir ignorando y desconociendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que se nos olvidó y hemos entrado en la liviandad del Evangelio. Estamos tan cómodos en Estados Unidos, tenemos aire acondicionado, tenemos casas hermosas, tenemos camionetas o trocas con rines perrones, como dicen los mexicanos, tenemos los mejores carros, la marca que nosotros querramos, tenemos la mejor vida en América, y nos hemos olvidado que un día y que hoy celebramos un día el Señor Jesucristo fue entregado por el propio Padre. Dios dio a su Hijo.
para que todo aquel que no crea, no se pierda, no sea condenado. El que en él cree no es condenado. Y ahí entra una doctrina que es fundamental. Voy a tratar de terminar porque ya veo que algunos están durmiendo. Capítulo número 5 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Te recomiendo que se lea la carta de los romanos toda. Algunos dicen que es el segundo evangelio. Léase la carta a los romanos. Hemos dicho entonces en esta noche que la condenación de la raza humana es un hecho. Pero la buena noticia que la iglesia, el ministerio tiene para proclamar, para anunciar, para declarar su querigma, es que esta muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos regala, nos permite, nos da la oportunidad, nos ofrece lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo número 1. Dice Pablo a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta paz no es la paz que los psicólogos dicen o le permiten al individuo a través de ciertas terapias que le enseñan a uno en la universidad, a través de ciertos conversatorios, y que con técnicas de conversación uno puede llevar al individuo a experimentar cierta tranquilidad emocional. No es a esa paz que se refiere. Justificados pues por la fe. Hay que explicar la palabra justificar. Hay que explicar la palabra que es por la fe. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya para buenas obras. Pero hay que explicar la palabra tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Justificados pues por la fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo éramos enemigos de Dios, pero a través de Jesucristo Dios nos ha reconciliado y ahora ya no somos más enemigos del Creador, ahora tenemos paz con el Creador, y esta paz nos lleva, como dijera nuestro hermano Will con anterioridad, nos lleva a entrar en el lugar santísimo, a entrar en la presencia de Dios y a disfrutar de una comunión íntima con el Creador. Esa paz no es la paz mental, no es la paz emocional que la psicología y la psiquiatría ofrecen, no es esa paz. Es un hombre enemigo, una criatura enemiga del Creador. Ahora Jesús dijo: ya ustedes no son extraños para mí. Ustedes son mis amigos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero hay amigos tan ingratos, hay amigos ingratos que ni la Biblia leemos, ni su palabra leemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, hermano, hay tanto para hablar, pero la noche, el tiempo no me alcanza. Pero hay tanto para... Deténgase por amor a Dios a leer estos pasajes
a meditar en ellos, porque de seguro Dios va a bendecir su vida. Dios le va a enriquecer cuando usted se aplique a la meditación, a la oración y a tratar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. A mí me encanta el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que yo no creo en el Espíritu Santo. Parece que yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina. Number one. Number two, creo que el Espíritu Santo es Dios. Number three, yo creo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Óigalo bien, para que escribieran la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, cuando el creyente se aplica a la lectura de la palabra, el Espíritu de Dios viene para abrir nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprensión y nos permite entrar en las verdades eternas del cielo. No solo esto, dice Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe que la iglesia del siglo XXI no quiere tribulación, hermano David? Por eso hacemos alianza con los políticos. Y me estoy metiendo en un terreno feo, ¿no? Entonces buscamos a ver si votamos por Lula o votamos por Petro. ¿Por quién votamos? ¿O nos vamos con Bolsonaro? Sí, Bolsonaro. O tenemos senadores nosotros para que los senadores nos hagan leyes y no nos persigan, no nos maten. Pablo dijo, no, nosotros nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Porque dijo Pablo, el cuerpo lo pueden matar. Pero la iglesia del siglo XXI está jugando a otro juego. ¿Sabía usted que la iglesia del siglo XXI no quiere ir para el cielo? No quiere ir para el cielo. Queremos una casa en Valparaíso, en Chile. Queremos una casa en Río. Queremos una casa, ¿dónde? Allá donde usted la quiere. Queremos esto, queremos aquello. Por eso dejamos todo lo de Dios a un lado y lo terrenal empieza a ocupar. Porque alguien nos dijo, alguien nos profetizó que Dios nos traía a Norteamérica para hacernos ricos. Y la gente está en ese plan, en ese abandono. Nos gloriamos entonces en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No tengo tiempo, se me fue el tiempo. Déjenme decirles rápidamente la definición de justificar. Justificados pues por la fe. Justificar es declarar justo, hacerlo a uno justo con Dios. Declarar, dice, Dios declara justo a aquellos que reconocen y reciben a Cristo. La justicia de Cristo es imputada al creyente. Jesucristo cumple la justicia de Dios. Jesucristo obedece totalmente a Dios y esa justicia que Cristo cumple se la imputan a usted, me la imputan a mí, es decir, está a mi cuenta, va a mi cuenta bancaria, sí, y entonces el saldo que yo tenía en rojo ahora queda en azul o en negro, y mi pecado que estaba en rojo, mi maldad que era contraria, mi maldad que me tenía sentenciado a la condenación eterna, al infierno eterno, ahora mi maldad se la imputan a Cristo. Y cuando venimos a la cena del Señor es necesario que nosotros entendamos, óigalo bien, que Dios dice en su palabra, al que no conoció pecado por nosotros, Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios les bendiga en esta noche.